cuerpo se convierte en carne. Por eso la Biblia nos habla de la carne. Entonces, después Jesús se suministra a nosotros después de su encarnación como el Espíritu, y nosotros lo recibimos. ¿Y a qué habitación entra Jesús de nosotros? Al Espíritu. Entonces, vamos a decir que la Biblia dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Somos tres personas? No, somos una persona. Espíritu que tenemos, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, Satanás hace su hogar en el cuerpo. Y Jesús hace su hogar en el Espíritu. Y en la mitad del Espíritu, de esos dos cuartos, vamos a decir, dos cuartos de nuestra casa, está el cuarto principal. ¿Cuál es? Donde estamos nosotros, que es el alma. En el alma está nuestra mente, está nuestra decisión. Entonces, ahora nosotros somos, escucha esto, ahora nosotros somos como una miniatura del huerto de Edén. Ahora nosotros tenemos los dos árboles que están dentro de nosotros. Ahora, el huerto de Edén está dentro de nosotros. Tenemos los dos árboles que estaban al principio. Tenemos el árbol del conocimiento y tenemos el árbol de vida. El árbol del conocimiento, ¿en qué parte está plantado en nuestro ser? En nuestro cuerpo. El árbol de vida, ¿en qué parte está plantado en nuestro ser? En nuestro espíritu. Ahora, igual que Adán y Eva, tenían que decidir. Ellos tenían libremente que decidir, pero ellos sabían que si comían de un árbol morían y si comían del otro vivían, ¿cierto? Porque Dios se lo había hecho. Ahora Dios también nos dice, si comes de un árbol mueres, si comes del otro vives. Entonces ahora tú y yo tenemos que decidir, igual que Adán y Eva. Hay gente que dice, pero si yo hubiera sido Adán, yo no hubiera comido el árbol del conocimiento. Pero entonces no comas hoy. Ahora nosotros estamos en el huerto. Dios nos puso nuevamente en el huerto. Ahora tú tienes que decidir, o comes de la carne, o comes del espíritu, o comes del árbol del conocimiento, o comes del árbol de la vida. Y Dios nos dice, si comes del uno mueres, comes del otro vives. ¿Cómo comió Adán y Eva del árbol cuando fue tentado en el huerto? Con la mente. Con la mente. ¿Cómo comemos hoy de un árbol o de otro? Con la mente. Entonces Romanos 8:1 dice, si tú pones la mente en la carne, mueres. Si tú pones la mente en el espíritu, vives. Y eso nos lleva entonces a entender o a meditar acerca de qué es la mente. Otro misterio que la ciencia no ha podido descifrar, la psicología no ha podido comprender, pero que Dios nos las puede revelar a nosotros. ¿Qué es la mente? Y vamos a decir que la mente nuestra, tu mente, no estoy hablando de la inteligencia, la mente. ¿Qué es la mente? La mente son tus pensamientos. Lo que tú estás pensando ahora. Te pregunto, ¿tu mente tiene intervalos en que para de pensar? No. No. Tu mente, desde que naces, desde que existes, tu mente es como el corazón que no para de latir. Porque el día que para de latir, deja de existir. Estoy hablando del corazón humano, el corazón orgánico. La mente de nosotros no para de pensar. Aun cuando dormimos, seguimos pensando. Nuestra mente sigue pensando.
Mientras nosotros pensemos, escucha esto, existimos. El día que dejemos de pensar, dejamos de existir. Nosotros somos porque tenemos mente. Pensamos porque somos. Si dejamos de ser, dejamos de pensar. Por eso, una persona que pierda su mente es una persona que deja de ser. Puede ser que haya personas que su cuerpo vivan todavía, pero si su mente se pierde, el cuerpo está vivo, pero la persona ya no es. Quiere decir que nosotros somos nuestra mente. Eso es lo que somos. Nosotros existimos por la mente. Si no tenemos la mente, no existiríamos. Las personas tenemos la tendencia a pensar que alguien existe porque ve un cuerpo, pero pudiéramos ver un cuerpo si no tuviera mente. No existe una persona, no existe un cuerpo. Como por ejemplo un animal. Los animales tienen cuerpo, tienen instintos, tienen emociones. Hay gente que dice que a los animales les falta hablar, como los inteligentes, pero el animal no tiene la mente, no existe, no son como nosotros, no son personas porque no tienen la mente como nosotros. Los animales no piensan como nosotros, por lo tanto los animales no tienen conciencia de que existen. Un animal no sabe que existe, aunque pareciera, pero no sabe que existe. El animal no existe. Existe para nosotros, pero el animal en sí no existe. Es como un árbol. Un árbol existe para nosotros, pero en sí el árbol no tiene vida propia, existencia, conciencia propia, igual que el animal. Ahora uno dice, pero el animalito sufre, pobrecito, pero él no es consciente, no sabe que existe. Ese animal en sí no existe. Ese animal existe. Las emociones del animal nos afectan a nosotros porque nosotros somos y existimos. Pero en sí el animalito no existe. Tal vez aquí haya personas que no estén de acuerdo con eso. Pero estamos hablando de lo espiritual, no estamos hablando de argumentos humanos. Por lo tanto, nosotros existimos porque pensamos. Y decíamos, la mente nunca para de pensar. Entonces, por eso, ahora Romanos 8 nos dice, si tu mente está puesta en la carne, pues comemos, si nosotros, en otras palabras, como si nos dijera, si tú comes de la carne, pues, si tú comes del Espíritu, vives. Entonces Jesús nos dijo, igual, el que permanece en mí tiene vida. ¿Cómo podemos permanecer en Cristo? Repito, el alma, la mente nuestra, mi mente, fíjate, mi alma soy yo, y mi alma es mi mente y mis decisiones. Yo tengo que decidir poner mi mente o allá o acá. O pongo en mente las cosas de la tierra, o pongo en mente en Jesús. Si yo estoy pensando, escucha esto, si yo estoy pensando en cosas terrenales, y me paso el día pensando en las cosas terrenales, no malas, pero terrenales, ¿puedo decir que estoy pensando en Cristo? No. Si yo estoy pensando en todo lo que tengo que hacer, en lo que quiero hacer,
en lo que me gusta hacer, en cómo yo me siento mejor, en lo que no me gusta. ¿Será malo eso? No, eso es humano. Pero pregunto, si yo estoy pensando así, ¿estoy permaneciendo en Cristo? No, no estoy permaneciendo. Estoy permaneciendo en la carne. Aunque no sea malo, porque la carne necesariamente es malo. Este cuerpo que tenemos carnal quiere que pongamos nuestra mirada en las cosas que traen satisfacción a este cuerpo, que es lo terrenal, porque este cuerpo es terrenal. Pero el Cristo que está en nosotros quiere darnos vida abundante, plenitud, llenura interna, no externa, interna. Entonces nosotros tenemos que decir, o buscamos la satisfacción externa de este cuerpo, o buscamos la plenitud interna de Jesús en nosotros, de Cristo. Esa es la decisión que tenemos que tomar día a día, minuto a minuto. Permanecer en Jesús es mantener nuestra mente puesta en el Espíritu. Solamente permaneciendo en Él. Si mi mente está puesta, y fíjate que no es poner mi mente en doctrinas. Yo puedo poner mi mente en conocimiento bíblico. Yo puedo leer la Biblia y no estar. Escucha esto. Tú puedes leer la Biblia, estudiar la palabra de Dios y no estar tu mente en Cristo. ¿Estás oyendo eso? Hay personas que estudian la Biblia y están estudiando la Biblia desde el punto de vista de conocimiento teológico, doctrinal. Los judíos, los fariseos, los escribas, estudiosos de las Escrituras, conocedores a profundidad de la palabra, conocían la palabra de Dios a profundidad, eran maestros. Y Jesús les dijo un día: vosotros escudriñáis las Escrituras, buscando en ellas la vida eterna, y no saben que las Escrituras lo que dan testimonio es de mí. Quiere decir que yo puedo estar conociendo doctrinas y enseñanzas, muchas enseñanzas bonitas, buenos principios morales, buenos principios que me traen bendición y aún beneficios terrenales a mi vida, a mi familia, por medio de la palabra, y no estar poniendo mi mente en Cristo. Por eso hay que tener mucho cuidado. La palabra de Dios dice: Jesús es el verbo, es la palabra. Y la palabra del Señor es espíritu y es vida. Por eso la Biblia nos habla que es la palabra viva y eficaz. Entonces no se trata de leer la Biblia porque tengo interés en escudriñar, en aprender, en conocer, en comprender, en analizar, en saber más. Tú puedes hacer eso y no es permanecer en Cristo. Necesitamos poner la mente en Cristo. Es nuestra mente cuando estamos en comunión con una persona. Cuando tú hablas con alguien, con una persona, un ser humano, esa persona te habla con palabras y tú le contestas con palabras, y después de una conversación de palabras tú dices: he tenido un compartir con esa persona, ¿cierto? Porque te relacionaste con una persona
a través de las palabras. Pero si tú pones un libro y tenés un libro de cualquier cosa, tú a lo mejor has leído y has tenido una imaginación y has visto cosas, pero has tenido una comunión con una persona. No, te leíste un libro. A lo mejor aprendes muchas cosas del libro, pero puedes decir que tuviste un compartir con una persona. No. Lo mismo es con Jesús. Hoy en día, fíjate, la mayoría de los cristianos se enfocan más en la doctrina. De hecho, cuando tú conoces cristianos, lo primero que te preguntan es: ¿cuál es tu doctrina? Fíjate, ¿cómo los cristianos han perdido a Jesús? Están pelados. No ven realmente, aunque hablan de Jesús, no lo ven, ni tienen comunión con Él, ni permanecen en Él, ni Él en ellos. Por eso vemos tanto desastre hoy en día en el cristianismo. Yo lo primero es: ¿cuál es tu doctrina? ¿Quién es tu pastor? ¿Cuántos miembros tiene tu iglesia? ¿Qué dirección es tu iglesia? ¿Qué denominación es? ¿Qué concilio pertenece? Es la forma como hoy en día los cristianos se quieren conocer e identificar para ver si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. ¿Y dónde está Jesús? No está. No está. ¿Dónde está la comunión con Cristo? No está. Aún las enseñanzas, fíjate, hay tantas enseñanzas lindas de la palabra. Tú puedes coger las escrituras y tú puedes dar unas cátedras de usar la palabra para enseñar cómo prosperar espiritualmente, cómo prosperar financieramente, cómo traer bendición a tu vida, cómo llevar bien una familia, cómo educar mejor a tus hijos, cómo tener un mejor matrimonio. Hay tantas cosas que la palabra nos puede ayudar para ser mejores. Buenos principios. A los hijos cómo ser más obedientes, cómo cometer menos errores. Y todo eso podemos usar la palabra para dar todas esas enseñanzas. Y pudiéramos no estar teniendo comunión con Jesús. Para esto necesitamos revelación. De hecho, me atrevería a decir que gran parte de un predicador hoy en día que use la palabra para llevarte a buenas enseñanzas de la vida práctica, sin ni siquiera tener necesidad de mencionar a Jesús, usando la Biblia, puede ser muy exitoso. Porque la mayoría de la gente busca eso. Buenos consejos. Cómo mejorar. Cómo tener más bendición. Pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo: el que permanece en mí. Y está hablando, por eso Jesús es una persona. ¿Cuántas personas conocemos de Dios? Dios se revela en cuántas personas. Una sola persona. Dios se revela en la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Y está en nosotros como el Espíritu de realidad, como el Espíritu vivificante, como el Espíritu Santo que habita en nosotros. ¿Quién está en nosotros? Jesús, como persona. Está en nuestro espíritu, se mezcla con nuestro espíritu y se ha hecho un solo espíritu. Ahora nosotros tenemos que decidir tener nuestra mente puesta para tener comunión con la persona de Jesús que está dentro de nosotros, lo cual es diferente aún a tener tu mente escuchando la palabra de Dios. Tú puedes estar escuchando la palabra de
Dios todo el día, no, pues de adelante voy a poner el CD de la Biblia todo el día para permanecer en Jesús. Puedes hacerlo y no permanecer en Jesús. Jesús es una persona viviente que está en nosotros. Necesitas tener tu mente relacionándote con Jesús todo el día. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa eso? Estar hablando con Él, estar considerándolo a Él, estar teniéndole en cuenta a Él en todas las áreas de tu vida, para que Jesús pueda entrar a toda tu casa y hacer habitación en tu casa. Estás en tu trabajo, el Señor está ahí contigo. Estás teniendo comunión con Él en tu trabajo. Las decisiones de tu trabajo estás compartiéndolas con Él, lo estás considerando, estás hablando con Él. Llegas a tu casa, hablaste con Él para prepararte a llegar a tu casa. ¿Quién llegó a la casa? ¿Llegaste tú o llegó el Señor y tú? Ya no mezclamos ahí. La esposa que prepara la comida en la casa, ¿quién lo está haciendo? ¿Ella? Pues ella en comunión con Jesús. Muy diferente es que la esposa, por más buena esposa que sea, te haga la comida. Es muy diferente es que sea Jesús y ella como uno preparándote la comida en comunión. Para esto necesitamos la revelación de lo alto. Es la verdadera comunión. Por eso los apóstoles dijeron en 1 Juan capítulo 1 versículo 3: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra verdadera comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cómo Jesús permanece en nosotros? Nuestra comunión permanece, nuestra mente permanece en comunión con Jesús, con Dios, que habita en nosotros. Y cuando Él es considerado y tenido en cuenta, si alguien te ofende, llega tu esposa y hace algo que no te gusta, si tú tienes a Jesús permaneciendo en ti en ese momento, ¿cómo reacciona? Tiene que reaccionar una mezcla de Jesús con tu espíritu. Ahora, si reacciona tu carne es porque, si tú te molestas, si reacciona tu carne es porque tú estás teniendo comunión con Jesús en el momento. No. Ahí mismo te molestaste. A lo mejor te controlas, a lo mejor te callas, pero es tu carne. Tu comunión con el Señor no está ahí. Entonces, no estás permaneciendo. Y como consecuencia, ¿cuál va a ser el fruto? Muerte. ¿Cuál va a ser el fruto que va a salir de ti? Te vas a molestar, vas a devolverle a tu esposa, te vas a resentir, vas a traer destrucción a tu matrimonio, a tu vida, a tu familia, a tu casa. ¿Y qué significa eso? Muerte. Tu esposa te ofendió, te dijo algo que no te gusta, y estás en comunión con Jesús, estás en intimidad con Jesús en ese momento. ¿Tu reacción cuál va a ser? Vida, paz, amor, reconciliación, perdón. ¿Cuál va a ser el fruto de ese? Vida. Vida, vas a traerle vida a tu casa, vas a traerle vida a tu esposa, vas a traerle vida a tus hijos, vas a traerle vida a tu trabajo, vas a llevar vida donde estés, a tus hermanos en la iglesia, porque estás permaneciendo en Él y Él en ti. Y entonces vamos a llevar. El Señor dijo:
Fíjate que el Señor nos dijo, cada que necesites, acude a mí para... Esa no es la clave está en la permanecer. No es que cuando viene el problema y te pones a cantar, está bien, acude a él, si quieres, pero ella no el fruto va a ser el mismo. Podemos ir a acudir y orar y buscar y ok, pero en el momento te vamos a molestar. En el momento la persona va a ver tu molestia, aunque la trates de ocultar. En el momento va a haber una reacción que no va a producir vida. En el momento va a haber muerte, aunque te arrepientas y acudas al Señor y amén, gloria a Dios, es mejor que nada. Pero lo que el Señor nos dice es permanecer en mí, para que cuando venga la prueba, para que cuando venga la circunstancia, entonces sea Jesús en nosotros y nosotros en Jesús en todos los rincones de nuestra casa, para que sea una mezcla, una unidad. Jesús dijo, para que seamos uno. Entonces, llevemos fruto. Y Jesús dijo, y si no permaneces en mí, vamos a sacar. Y lo van a echar a dónde? Al fuego, lo van a quemar. Fíjate que esto no es religión. Esto no es qué religión tienes tú, ni qué tan muy religioso, ni qué tanto lees la Biblia, ni qué tanto haces cosas. Esto es una relación, una comunión, una intimidad constante con Jesús en nuestra vida interior, en nuestra mente, que somos nosotros, una comunión constante con el Señor. Y vamos a ganar algo que ya me ha quedado para esta manilla. Padre, te damos gracias. Gracias a mi Dios por su palabra. Gracias a mi Dios por revelarte cada día más en nosotros, por darnos la oportunidad de recibir más de esos misterios tuyos, Señor. Oh Señor, oramos para que tú seas fortaleciendo este hombre interior, Señor, con poder, con tu Espíritu, Señor. Para que cada día, Señor, nuestras decisiones, nuestra disposición sea más y más hacia la vida, hacia esa comunión contigo, Señor, hacia ese permanecer en ti, Señor. Queremos que tú hagas ese hogar en nosotros, Señor. Que seas tú siempre en nosotros, Señor. Que no nos apartemos de ti en ningún momento, Señor. Que tú seas siempre viviendo y tenemos esa comunión íntima con nosotros, Señor. Padre, te damos gracias. Oramos para que seas tú, Señor, ayudándonos, fortaleciéndonos, animándonos todos los días, Señor. Poniendo en nosotros ese querer, ese deseo por tu buena voluntad. Gracias, Padre, te damos.